Saludos a todos los asistentes y bienvenidos a la jornada digital. La próxima crisis será de deuda. Queremos hablar de deuda porque ya es noticia que la deuda pública en Estados Unidos ha superado los 33 billones de dólares y no parece que la marcha vaya a flojear en un futuro próximo. Sabemos que en Europa los gobiernos evitan las decisiones difíciles y todo lo tapan aumentando el gasto público, pero ¿no creen que llegará un momento que ya no se podrá más? Y sobre todo, ¿cómo podría reaccionar el mercado si eso sucediera? Los inversores debemos estar preparados y saber cómo protegernos y en qué activos tenemos que fijar la vista. El año 2023 está terminándose y el S&P 500 acumula una revalorización del 537%. ¿Dónde estará el punto de inflexión? ¿Y qué debemos hacer para pillar todavía la dirección alcista? Hoy queremos hablar de todo esto con Víctor Álvar González y Carlos Moreno. Les presento. Víctor Álvar González es socio fundador y director de estrategia de Next Step Finance. Con 25 años de experiencia, es uno de los asesores más reputados del país y el fundador de la primera empresa española de asesoramiento financiero independiente, además de colaborador destacado de los principales medios económicos españoles. Ahora quiere llevar las ventajas de la revolución digital al asesoramiento financiero independiente, haciéndolo accesible a cualquier patrimonio. Carlos Moreno, por su parte, es director de ventas para Iberia de Columbia Threadneedle Investments. Es un directivo reputado y con amplia experiencia en la gestión de inversiones, con conocimientos de banca, opciones, gestión de activos y tanto en renta fija como en renta variable. Posee un máster en mercados financieros e inversiones alternativas del Instituto BME y un MBA en Administración de Empresas por el IEB Business School. También me presento yo misma, soy Sara Busquets, responsable para Europa de investing.com, una plataforma financiera de noticias, herramientas y cotizaciones en tiempo real. Una vez realizadas las presentaciones, ya solo me queda explicar que primero realizarán los expertos sus presentaciones y luego daremos paso al turno de preguntas y respuestas. Disponen de un iconito al final de aquí de Zoom que pone preguntas y respuestas en donde pueden lanzarlas mientras ellos van presentando sus ideas. Y ya sin más dilación, Víctor, cuando quieras, el micrófono es todo tuyo. Sara, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y gracias, por supuesto, a Carlos y a Columbia Threadneedle por acompañarnos en una presentación que quiero aclarar que no pretende ser alarmista ni nada por el estilo. Es decir, de lo que se trata es de, no somos nosotros de los que tratamos de buscar clickbaits diciendo bien el fin del mundo, lo saben quienes nos conocen y lo aclaro. Pero, como decía un abogado, amigo mío, como preparas bien un juicio es adelantándote a las cosas. Es decir, en aquel era un tema empresarial y decía, bueno, lo que hay que hacer siempre es saber qué es lo que puede venir, corto, medio y largo plazo, y tener ya preparada una estrategia, saber qué es lo que vas a hacer cuando esto ocurra. Por lo tanto, no estamos diciendo que vaya a haber una crisis de deuda mañana, para así que nos vea todo el mundo en Internet y todo el mundo ponga un like y nos retuitee. No, no lo estamos diciendo. No es imposible tampoco, pero vamos, no lo creemos. Lo que estamos diciendo es que si las cosas siguen como los políticos siguen con esta, digamos, fórmula de solucionarlo todo a base de dinero y por lo tanto de endeudarse para tener dinero para esas soluciones, pues podríamos llegar a esa situación. Y es de lo que vamos a hablar hoy, de hasta qué punto si puede ocurrir, hasta qué punto puede estar cerca o lejos, cómo protegernos, muy importante, cómo rentabilizarlo, porque eso por supuesto se puede rentabilizar, y algunos consejos al respecto. Voy a lo primero. Bueno, lo primero supongo que se me oye porque nadie se ha quejado. Entiendo que funciona el micrófono y todo esto. Vale, muchas Te gracias. oye perfectamente. Han dicho por aquí un mensajillo. Entonces sigo con mi presentación que voy a abrir en este momento o compartir con ustedes en este mismo momento. Y si todo va bien, pues ha salido aquí. Bien, vale. Antes de nada, permítanos presentarnos. Voy a dedicar solo 5 minutitos a contar quiénes somos para quienes no nos conozcan. Básicamente, somos una empresa de asesoramiento financiero que se diferencia de las demás, de la gran mayoría, no de todas, pero la gran mayoría,
en que el asesoramiento es realmente independiente, es decir, nosotros no cobramos de los productos que recomendamos. Es lo que la CNMV y la Unión Europea describe como un asesor independiente, el que no es un comisionista. Nosotros, cuando le recomendamos a ustedes comprar un determinado fondo de inversión, no nos llevamos una comisión de esa entidad. No tenemos nada en contra de quienes los hacen, pero una cosa es ser asesor y otra cosa es ser distribuidor. Son dos cosas diferentes y nosotros somos asesores. Nuestra especialidad son los fondos de inversión y los ETF, desde hace muchísimos años. Otra diferencia importante es que si hasta ahora el asesoramiento independiente, porque lleva mucho tiempo existiendo en el mundo entero y también en España, lo que pasa es que era solo para las grandes fortunas, es decir, para que alguien, para tener un asesor que no fuera un comisionista, que no viviera de colocarte cosas, pues tenías que tener más de 10 millones de euros, más de 5 millones de euros, depende de la entidad. Ahora esto ha bajado, pero incluso las entidades financieras que han bajado más esa puerta, esa frontera, es 1 millón de euros, mientras que en el caso de Nextstep, nuestros clientes tienen un asesor financiero independiente, sea cual sea su patrimonio. Es decir, que tenemos unas tarifas, ahora veremos, muy accesibles y no hay, y lo que pasa es que los servicios se establecen en función de las necesidades de cada cliente y de cada patrimonio. Y muy importante, en el servicio de asesoramiento no tienen ustedes por qué cambiar de banco, que es importante. Hay mucha gente que quiere de un asesor en el que del que poder fiarse porque no es un comisionista, pero por otra parte, pues dice, bueno, cambiar de banco, vaya movida, ¿no? No, nosotros, ustedes nos dicen con qué bancos trabajan, puede ser uno, puede ser varios, y nosotros les decimos qué compraríamos en esos bancos si nosotros, sociedades de valores, si estuviéramos en sus zapatos. Por tanto, hay una enorme flexibilidad. Por supuesto, también les decimos las plataformas más baratas que hay en el mercado para hacerlo y no cobramos de ninguna. El servicio, como les digo, es muy barato. El servicio trimestral son 60 euros, el anual 190 en el caso del servicio básico. Y luego, a partir de ahí, si uno quiere tener un asesor personal, pues ya es algo más caro, etcétera. Pero es que es muy relativo esto, porque como asesores independientes que somos, que no vivimos de las comisiones de los productos, nosotros nos podemos permitir el lujo de recomendarles a ustedes de buscarles los productos más baratos. Y esto no es ninguna tontería. En España hay fondos similares o iguales, y esto es muy habitual, que cuestan pues a lo mejor uno un 40% menos que el otro. E incluso existen las famosas clases limpias, que son participaciones en fondos de inversión que son, pues eso, 30-40%, resultan 30-40% más baratas, incluida los costes de custodia, viene a ser un ahorro de 30-40% en comisiones de gestión. ¿Qué significa esto? Que nosotros, aparte de la rentabilidad que podamos obtener, que eso lo puede hacer todo el mundo, entre comillas, pero todo el mundo busca la rentabilidad, nosotros les ahorramos dinero. Y esto es importante porque al final, si ustedes nos pagan 190, 160, 500 euros y la cartera es un poco mayor, por el asesoramiento y nosotros les ahorramos un 40% en comisiones de gestión, estamos hablando de mucho dinero. Por eso decimos que nuestro servicio, por lo menos el primer y muchas veces el segundo año, sale gratis. Porque si vienes de una entidad que te está vendiendo los fondos más caros y siguiendo nuestros consejos te bajas esas comisiones, pues evidentemente estás ahorrando un dinero que te compensa el coste del asesoramiento. Tienes un asesor independiente, objetivo, que trabaja para ti, no para el banco, y además no te está costando nada porque te está ayudando a ahorrar dinero. Creo que es evidente. Hasta tal punto es evidente que hemos puesto una calculadora de ahorro de comisiones en nuestra web, en la cual ustedes, si no tienen que poner sus datos, ni su nombre, ni nada, meten los fondos que tienen, el código ISIN de esos fondos y el importe, y nosotros les decimos cuánto se pueden ahorrar en comisiones utilizando sobre todo clases limpias. Las clases limpias que son esas participaciones de fondos que no llevan comisión para el vendedor. Por lo tanto, un mismo fondo, el mismo, exactamente el mismo, puede en su versión clase, entre comillas, sucia o retail, puede costar un 1,80%, ese mismo en su versión clase limpia puede costar pues un 0,30 o un 0,40%, así como se lo cuento. Y aquí viene lo mejor, nosotros también ayudamos a nuestros clientes a que puedan acceder a clases limpias, sea cual sea su patrimonio. Ya tenemos localizada una entidad de la que no cobramos ninguna comisión, tenemos 2 en el pipeline, tenemos 2 más y conocidas que a los clientes de Nextstep les van a ofrecer, sea cual sea, bueno, unas requieren un patrimonio más grande, otras un poco más, pero vamos, cifras muy bajitas
para las cuales nuestros clientes van a poder acceder a clases limpias. Es decir, un cliente de Nextstep va a poder ahorrarse 30 o 40% de comisiones, sea cual sea su patrimonio, y por lo tanto que además nuestro servicio en la práctica le salga gratis. Lo que hacemos nosotros es gestión de carteras de fondos y ETF personalizadas, seguimiento de la inversión, revisión de fondos, si quieren hacerlo. Hay servicios en los que ponen el leasing y pueden revisar fondos que le hayan recomendado, que tengan ustedes, que les hayan ofrecido. Pero no a todo el mundo le apetece tener que comprar y vender fondos. Hay gente que le gusta autogestionarse y tener un asesor al lado que le eche un cable, que somos nosotros, y que sea independiente y que sea fiable como independiente. Y también hay gente que está muy ocupada o no le apetece. Bueno, para esos clientes tenemos un servicio de carteras gestionadas. Nosotros tampoco vamos a tocar su dinero. Nosotros les vamos a proponer abrir una cuenta en un banco conocido, muy respetado, total solvencia, no es un banco ahí en Malta ni nada por el estilo. No digo que no sean solventes, pero que bueno, no es lo mismo. Y ahí tienen carteras que, si ustedes abren a través nuestro su cartera de gestión discrecional, se van a gestionar esas carteras siguiendo el asesoramiento en este. Es decir, que todo lo que hacemos para el asesoramiento se hace en las carteras gestionadas de estas entidades y a un precio súper atractivo, porque cualquiera que conozca el mercado sabrá que cobrar entre un 0,50, caso 0,45, 0,50 la cartera más barata, a un 0,70% anual en comisiones, eso es lo mínimo minimorum. Luego sí, cobramos un 5% sobre beneficios, pero sumando todo, seguimos siendo extremadamente competitivos y somos como un buen empleado que tiene un fijo, pero como cuando gana de verdad, va a estar más contento es cuando gana todo el mundo, es decir, cuando gana la empresa y va a tener un buen bonus. Pues nosotros trabajamos con un fijo y un variable como el buen empleado que participa, tiene cubierto obviamente un fijo, pero participa o disfruta especialmente el momento que la empresa va bien. Y solo con clases limpias de fondos, también en la gestión. Y ya he acabado mi presentación, creo que más o menos he cubierto el tiempo dicho. Voy a calcular para no pasarme tampoco en la presentación propiamente dicha. Y hago primero un disclaimer, que ya lo he dicho al principio, pero quiero insistir, no venimos aquí a asustar a nadie. Si los políticos no rectifican, entonces la próxima crisis será de deuda. Unido todo, no tengo ningún problema en afirmarlo, aunque me puedan llamar catastrofista o yo que sé, o que me uno a ese club de los que están siempre anunciando crisis. Pero si los políticos no rectifican, será de deuda. La única duda es cuándo. Es decir, a este ritmo al que vamos, ahora veremos a qué ritmo vamos, estamos hablando de unos niveles que, si siguen a ese ritmo, la única duda es cuándo se va a perder la confianza en esos papelitos que son los bonos que emiten los gobiernos para financiarse. Dentro de este índice que estamos ahora, que es la diapositiva en la que estamos, lo siguiente que vamos a hablar es de si la caída de los bonos que estamos viendo, sobre todo ha sido en 2022, pero también ahora en 2023 han sido más los plazos largos, el medio y largo plazo, los bonos a 10 años y superiores, pero bueno, en general los bonos han estado cayendo, pero muy fuertemente los de largo plazo. Nos vamos a preguntar y vamos a estudiar brevemente si esa caída de los bonos es un aviso o es el primer síntoma de algo submayor, de una pérdida de confianza en la deuda que emiten los políticos, ¿no? Porque dicen los estados, pero al final la decisión es de los políticos. En tercer lugar, veremos cómo protegernos y rentabilizar una crisis de deuda. No solo se puede uno proteger, y no es fácil, explicaremos ahora algo al respecto, pero no solo se puede uno proteger, sino que se puede rentabilizar. Como veremos, siempre que ha habido una crisis, ha habido algo con lo que se ha ganado mucho dinero. O sea que la buena noticia es que si hay una crisis de deuda y somos capaces de verla venir y estamos preparados, podemos ganar mucho dinero si ocurre. Y cómo invertir si va a tardar en producirse o no se produce nunca, porque estamos hablando de que esto es una posibilidad de algo que puede ocurrir, que hay que estar preparados, pero lo más probable es que no sea en el corto plazo. Esperemos que no, aunque nosotros estamos preparados, como van a ver a continuación. Como he dicho, la única duda es cuándo. Todas las crisis se ve esto, que eso va a ocurrir si no se hace nada al respecto, porque todas las crisis son el resultado de un exceso. La del 29, pues fue un exceso de euforia, aquella locura de Wall Street,
y de ludopatía, que yo ya no era el mercado de valores, que era un casino. Las empresas .com, un exceso respecto a las expectativas temporales. Todas las más importantes, Amazon, Google, todas estas, han sido luego éxitos, pero claro, es que en aquel momento pensaban que era ya. O sea, las expectativas se adelantaron demasiado y todo el mundo pensaba que Amazon iba a ser en el 2000 lo que está siendo en 2023 o desde 2020. Un exceso de expectativas. Las hipotecas subprime fueron directamente un exceso de avaricia, es decir, los bancos se dedicaron a empaquetar hipotecas buenas con hipotecas malas y a colocarle a la gente pues marrón, si me permite la expresión, porque efectivamente, claro, era un engaño increíble y un exceso de confianza, porque te decían la calificación crediticia de este paquetito es 8, digamos, ¿no? Pero claro, es que había unos de 2 y otros de 12, pero al final había, digamos, manzanas podridas en esos paquetes y eso fue uno de los problemas. Luego la burbuja de la renta fija, que es la que estamos todavía viendo su explosión, su desinflamiento, si se puede decir así. Eso es fruto de la estupidez. Vamos a ver. ¿Quién compra un bono cuando tiene que pagar por comprarlo? Es decir, ¿quién presta dinero a un Estado o al vecino y le paga por ello? O sea, ¿cómo puedes pagarle dinero? Perdón, ¿cómo puedes pagarle dinero al Estado español, que no es un Estado especialmente serio en sus finanzas, o casi a cualquier otro, pero especialmente o incluso a Italia? ¿Cómo puedes pagarle por prestarle? ¿Cómo se puede hacer algo tan estúpido? Bueno, pues eso es lo que hizo los que compraron bonos pues a lo largo del año, no sé, 2022, 2021, 2020, incluso antes, es decir, los famosos bonos con rentabilidad negativa. Claro, ¿cómo no vamos a estar ahora cayendo? Pero fue un exceso de estupidez. Y la de la deuda pública yo creo que se puede definir, si se llega a producir, como un exceso de incompetencia. Es decir, los políticos han encontrado el bálsamo de Fierabras. Cualquier cosa se soluciona con deuda. Pues es verdad, mientras cuele, nadie protesta, la gente está a sus temas y nadie protesta, nadie le preocupa que suba la deuda pública. ¿Qué pasa? Pues muy sencillo, que vale, puede ser que a lo mejor para hacer frente a los confinamientos hubiera que aumentar la deuda pública, pero claro, es que ahora vale para todo. Antes ya se estaba aumentando la deuda pública porque había poco crecimiento en Europa, hay que poner dinero. Ahora porque queremos asegurarnos de que estamos digitalizados y esto y lo otro, los fondos Next Generation. Y luego lo otro, y luego aquello. Y si ahora no es muy cara la gasolina, vamos a subvencionarla. Yo no digo que no haya cosas que no haya que subvencionar, sobre todo necesidades básicas, pero todo, el problema es ese, que es todo. Entonces, si tú eres incompetente para solucionar los problemas, no sabes buscar soluciones creativas, yo qué sé, si quieres mejorar el empleo, en lugar de crear funcionariado, pues puedes a lo mejor fomentar el empresariado para que los empresarios generen empleo, que es lo que hacen, es un ejemplo. Y de ahí en adelante, acuerdos comerciales, yo qué sé, lo que se ha hecho toda la vida en los gobernantes inteligentes, como pudo ser Clinton, pudo ser Reagan y muchos otros. Entonces, esto no se hace y ahora es, digamos, todo se arregla pues, con el dinero. Hasta el punto de, como dijo muy bien dicho Jamie Dimon, que es el presidente o consejero delegado de JP Morgan, dijo que los políticos están ganando como marineros borrachos, como los que aparecen a la izquierda de su pantalla, creo, por lo menos es mi izquierda. Pues sí, empezando por Estados Unidos, que ahora veremos, es una locura, donde han entrado una locura de gasto brutal. Y, bueno, por supuesto, Italia, que está en los niveles ya preocupantes. España o Italia estamos peor que cuando la crisis del euro, a nivel de deuda y a nivel de endeudamiento. Y pongo aquí al canciller alemán no porque ellos estén en deuda, ellos también se están endeudando más que antes. Lo que pasa es que siguen teniendo unas cuentas muy buenas porque vienen de todo lo contrario, pero ya están llegando a un nivel y sobre todo parece que animan a todos los demás a hacerlo. Es decir, oiga, gasten ustedes, tomen fondos Next Generation, ponen esto, lo otro. Yo estoy encantado que nos den fondos Next Generation, pero mi misión aquí no es decir, uy, que a mí, yo encantado como español. Ahora bien, no sé si lo estaría como contribuyente alemán, pero mi misión aquí es decir, bueno, sí, pero todo esto hay que pagarlo, ¿no? Y entonces no quiero que lo paguen mis clientes. Entonces, por eso hay que estar preparados y entender el planteamiento que estamos haciendo aquí de esa manera. Estados Unidos. Mire, cuando hice esta presentación la cifra era 33 billones europeos, trillones norteamericanos de deuda.
Si es que en el año 2005 teníamos aproximadamente 7 billones de deuda y ahora tenemos 30, no 33, había 33 cuando hice esto. Ahora son más de 33 y medio. Creo que estamos de 33,8. O sea, es que va a un ritmo increíble. Entonces, bueno, yo me río, pero no tiene mucha gracia. Entonces, ¿dónde va a parar esto? Si esto sigue así, eso es inasumible. Bueno, yo entiendo que habrá un gobierno que le ponga el cascabel al gato, pero no parece que vaya a ser Biden, ¿eh? Y encima, 2 guerras simultáneas. Pues ustedes saben lo que cuesta eso. En fin, tengo mis dudas de que lo vayan a hacer. Lo que habrá que ver es cuánto aguanta. Y no solo es Estados Unidos. Ustedes dirán, voy a sacar aquí mi puntero láser. Ustedes dirán, bueno, sí, pero por ejemplo Europa no es tanto como Estados Unidos, que es una locura. Bueno, es que Europa sí, pero miren de dónde viene. Es que vienen de niveles en el caso, por ejemplo, de Italia o de Francia, pues niveles de 2 billones, cosas, digamos, de ese estilo. Pero es que si tú sumas lo que el aumento de la deuda de todos ellos, porque todos han pasado de estar aquí a estar aquí arriba. Entonces, claro, incluso Alemania, que estaba aquí abajo y está aquí arriba. Entonces, claro, tú sumas todo eso y te da una cifra muy importante de deuda, mucho mayor que la que había en el año 2005-2006. Hasta Canadá, que era todo lo contrario, pues también, ¿no? Aquí, ¿por qué no? Oye, si lo hacen los demás, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Esa es un poco la forma que tienen ahora de trabajar, ¿no? Si lo hacen todos, ¿por qué no yo? Y como lo hacen todos, pues todos con déficit, o sea, los bonos canadienses eran, recuerdo cuando yo empezaba a trabajar, los bonos canadienses eran de lo más sólido del mundo, porque tenían muy poco déficit. Ya hay un déficit. Pero es que Alemania, que tenía superávit, tiene un déficit. Bueno, ya Francia, ya Estados Unidos, imagínense, y así nos metemos en Italia. Japón, evidentemente. Antes también veíamos que Japón, es cierto, es el único que ha moderado un poco. Pero es que miren ustedes la cifra que tienen y el déficit que tienen, con lo cual es que es como dice, no, pesaba 150 kilos y ahora ha bajado a 100. Bueno, sí, pero sigue pesando 100. Pues esa es un poco la situación de Japón y por eso no deja de ser preocupante. Estados Unidos han duplicado el déficit en un año. Duplicado en un año, es una barbaridad. Estamos en cifras muy inferiores, ahora estamos ya, hemos pasado directamente de 1 trillón, que es 1 billón europeo, en simple y llanamente un periodo de 12 meses. Es una cosa absolutamente salvaje. Pero hasta China se apunta, claro. Los chinos dicen, oye, no, que si tenemos problemas inmobiliarios, que si tenemos esto o lo otro, pues nada, vamos a calentar un poquito la economía. ¿Cómo? Como hacen nuestros primos de Occidente, emitiendo deuda. Fíjense ustedes, los chinos, aparte del déficit oficial, está toda la emisión de bonos que hacen y también eso no hace más que aumentar incluso el déficit oficial, que para China es un paso muy importante. O sea que aquí nadie se corta un pelo. Bueno, pequeño paréntesis. La caída que estamos haciendo en los bonos es ya el inicio de esa crisis de deuda. Pues miren, ahora lo vamos a ver. No lo sé, pero hay que vigilarlo. Para empezar, la caída que han tenido los bonos no se veía desde el año 1980. Aquí un magnífico gráfico de Investing en el cual vemos cómo el bono, ¿dónde hemos tenido una caída como esta? Es que nunca hemos tenido una caída, yo creo que nunca. Aquí tenemos de 1980, o sea, yo no estaba trabajando, pero vamos, que no ha habido, yo creo que no la ha habido anteriormente, hablo de memoria, pero tampoco, ¿no? Con lo cual, desde luego lo que ha pasado ha sido, esto es el bono a 10 años, no es lo mismo que un bono a 2 años. Pero el bono a 10 años se tiene una caída absolutamente brutal. Nosotros, de hecho, en 2022 me van a permitir que hagamos un poquito de publicidad, lo aprovechamos poniéndonos cortos de bonos y ganamos un dinero con esta operación. No lo hemos hecho este año, no esperábamos que fuera tanto, pero sí nos hemos mantenido, sobre todo, centrados en plazos más cortos, lo cual no hemos sufrido tanto. Fíjense que subida de los tipos de interés, ¿no? Que es lo que corresponde a una bajada del precio. Estamos a niveles del año 2004. Es que no se veía esto en 20 años. Entonces, o estamos ante una oportunidad de oro o estamos ante un síntoma muy malo. Eso, bueno, pues será el asesor, su asesor tendrá que medirlo, ¿no? ¿Qué es cuál es la situación y por qué camino tirar? Pero hay una fórmula, o lo menos la que usamos nosotros, para ver si estamos dando el paso de, digamos, desinflamiento de la burbuja de los bonos, que sería algo hasta positivo, aunque duela, sobre todo
el que le hayan pillado cargado de bonos, o algo peor, que sería efectivamente un síntoma de que hay una pérdida de confianza en los bonos, que es en lo que consiste, que emiten los estados, en este concreto sobre todo Estados Unidos, que es la clave. Bueno, nos lo va a decir pronto lo que ocurre aquí. ¿Qué es esto? Y esto es importante. Si les he aburrido, ahora, por favor, céntrense, porque esto tendrá que hacer los asesores, o si ustedes son profesionales bueno, yo conozco muchos clientes que saben más que muchos profesionales, pero en cualquier caso, esta es la clave. Estos son los tipos de interés reales de los bonos americanos. Aquí está el 10 años y el 5 años. Entonces, ¿qué es un interés real? El interés real es si tú compras un bono, un tipo de interés, y le restas la inflación, ¿qué es lo que te queda? Pues lo que realmente estás ganando. Ese es el tipo de interés real. Bueno, pues los tipos de interés reales ahora mismo son los mismos que había efectivamente en el año, por ejemplo, 2006. Aquí tenemos la crisis financiera, esto yo no lo miraría, yo miraría más los periodos más largos. Piensen que es altísimo. Es altísimo porque hemos tenido periodos de interés real negativo y estamos hablando de largos. Aquí estamos del año, por ejemplo, de 2020 a 2022 fueron intereses reales negativos, y durante la crisis financiera también o a la salida de la crisis financiera también. O sea que no es normal tener tipos tan altos reales. ¿Qué ocurre? Y aquí está la clave. Esto puede ser hasta cierto punto normal y es volver a una situación que ya había ocurrido y que es relativamente normal. Si compres un bono y te da un 2% de diferencial real, está muy bien. Las cosas como son. Estás comprando el activo con cero riesgo de impago del mundo a día de hoy. Bueno, o el alemán sería también, o el suizo, pero es decir, está dentro de los activos que bajo ningún concepto van a dejar de pagarte los cupones, que es como se mide la calidad crediticia. Ahora bien, claro, sacarle un 2% real, si la inflación se pone, digamos, se sitúa en el 3 y pico esta hora, pues es una rentabilidad extraordinaria. Entonces, insisto, porque no tiene ningún riesgo de impago. Otra cosa es que el bono sube y baje de valor, pero a ti te pagan tu 5% todos los años. Y ese 5% durante 10 años. Claro, es muy atractivo. Pero, ¿qué pasa si esto sigue subiendo? Significa que aunque baja la inflación, que es lo que ha hecho hasta ahora que suba los tipos de interés y caiga el precio de los bonos, baja la inflación, pero sigue cayendo los bonos. Es decir, que ya no es una cuestión de inflación, es que están cayendo por otra cosa. Esto es como analizar un motor o un cuerpo humano, tal. Está pasando algo que ya ha perdido toda lógica. O sea, si siguen subiendo los tipos de interés de los bonos americanos a 10 años, digamos, pasan del 5 a 5,5 al 6, y la inflación sigue bajando, porque estaba en el 9,6 en Estados Unidos y ahora está en el 3,7, y ya veremos mañana, pero básicamente ha estado bajando, y aún así sigue cayendo el precio de los bonos y subiendo los tipos de interés, que hay esa relación inversa. Pues entonces simplemente está pasando otra cosa. La gente está vendiendo, o están vendiendo todos los chinos, por los motivos que sean, es un motivo político, o realmente hay una pérdida de confianza. Por eso, si los tipos de interés reales siguen subiendo, es cuando será uno de los síntomas, una de las señales de que puede estar pasando algo más grave, que esperemos que no ocurra, o en todo caso esperemos que les pille a ustedes con un asesor que sepa entender estas cosas y vea, como dicen los ingleses, las señales en la pared. 3, protegernos y rentabilizar esa crisis de deuda. Por supuesto que sí. ¿Cómo protegernos? Bueno, es lo primero. A ver, uno no se prepara para esto en 2 días. Si cuando llegue la crisis de deuda, si llega una crisis de deuda y a uno le pilla en su banco comercial sin un asesor en condiciones, cartera gestionada en alguien que no entiende ni lo que es esto, ni lo imagina, ni se lo ha planteado, pues olvídense, porque es verdad que estas crisis pueden avisar, pero avisan unos días. No te avisan durante 3 meses. A veces sí, a veces hay un tiempo mayor, pero pueden ser como la crisis del euro, que se fue desencadenando seriamente a partir de, pudo durar aquello un mes, o sea, es decir, bastante tiempo, o puede ser como en países latinoamericanos, que hay una crisis de deuda de la noche a la mañana, y eso no lo sabemos. Hay que estar preparado. Tienes que tener, y ya sé que tiro para casa, pero es que, les digo la verdad, tienes que tener un asesor objetivo y libre de conflicto de interés, y ahora veremos por qué.
que te pueda recomendar cualquier producto del mercado, porque si tú trabajas con Banco Pepe no tiene fondos que inviertan o ETFs que inviertan en oro o fondos o en francos suizos, pues ya, o cualquiera de los otros instrumentos que pueden permitirte protegerte de una crisis así, pues ¿de qué te sirve saber incluso que va a venir? Con lo cual tienes que tener un asesor que te pueda recomendar cualquier producto del mercado, porque cuando esto llegue o se empiece a cocinar, tienes que prepararte y tener a tu mano cualquier producto del mercado y, por supuesto, una plataforma multimarca, es decir, una plataforma en la que puedas comprar fondos que invierten, yo qué sé, pues como el 2022 había que tener fondos que invirtieran en materias primas, en la Bolsa de Londres, que era donde pesa mucho la energía, en fin, tienes que tener el producto adecuado y la mayoría de las entidades no lo tienen, insisto, hasta la saciedad. Cuando nosotros recomendamos plataformas, no nos llevamos ni un euro de esas plataformas. Simplemente es que queremos que nuestros clientes trabajen con la paleta de colores adecuada, porque cuando se líe o cuando suba mucho el mercado, queremos tener lo que mejor funciona. No es ningún otro motivo, digamos, poco loable. ¿Cuántos asesores pueden recomendar ETFs que inviertan en oro? Que sería uno de los instrumentos, podría ser, que cubra. No son siempre los mismos. O en francos suizos, no hay tantos, ¿eh? Y fondos y ETFs que apuesten contra un activo, porque como se gana de verdad en una crisis, es que si va a caer la bolsa por la crisis o los bonos, pues poniéndose contra ellos. Y hoy en día lo puede hacer cualquiera. Es que es muy fácil ponerse contra un activo. La cosa es que sea el momento, que merezca la pena, tal, pero en este caso sí que merecerá. ¿Y en cuántas entidades financieras tienen fondos inversos? Les pregunto yo, ¿tiene su entidad financiera fondos inversos que ganan cuando cuando cae el Eurostoxx? ¿Los tienen? ¿O cuando cae el SP500? ¿Tiene su entidad financiera fondos de inversión que ganan dinero cuando cae el precio de los bonos? Su asesor les ha recomendado en 2022 que caían a plomo un fondo, caía vía ETFs y algún fondo que se beneficiara de la caída del precio de los bonos. No, ¿verdad? Pues si no lo tiene, no está preparado para el caso de que se líe una de estas. Tampoco está preparado, por cierto, para un mercado alcista, porque cuando sube el mercado no sube todo igual ni todo a la vez. Pero bueno, eso será cuestión de otra presentación. ¿Cómo podemos rentabilizar esa crisis? Les voy a poner la clave está en lo que hemos dicho, en que siempre que cae el precio de un activo, sube el precio de otro. Siempre. Y hay una cosa que se llaman correlaciones que nos permite saberlo. Y además, como hemos dicho, hoy en día es muy fácil apostar contra el precio de un activo. Entonces, ejemplos. Crisis del gas del 29. ¿Qué funcionó? ¿Qué fue como un tiro? ¿Quién se forró? El que había vendido antes y compró oro. Se forró. Empresas.com, la crisis del año 2000. El oro subió considerablemente ante el crash bursátil, que fue muy importante. Los bonos funcionaron muy bien. El franco suizo y ponerse, por supuesto, corto de rentabilidad, que significa apostar, en este caso, contra el índice norteamericano, contra cualquier índice. Las hipotecas subprime, funcionó el oro, los bonos, el franco suizo y ponerse cortos en renta variable. La burbuja de la renta fija. Las materias primas, que nosotros recomendamos sobre todo a través tanto de ETFs como fondos que tenían mucho componente energético y de materias primas, y ponerse cortos en bonos, que es lo que hicimos. Eso exactamente lo hicimos así en 2022 para aprovechar la explosión de esa burbuja de la renta fija, que es la que nadie, como siempre ocurre con estas cosas, la que nadie avisaba. Ni siquiera los profesionales de que viene la crisis. Y la crisis de deuda, hombre, no les voy a decir, lógicamente eso queda para los clientes, qué es lo que vamos a hacer, es que tenemos planeado, que tenemos digamos, ahí encima de la mesa como opciones, pero sí me gustaría llamar la atención sobre la posibilidad de que en esa crisis sí pueda ser. Saben que nosotros no recomendamos cripto, quede claro, y más porque ahora mismo pues es una ficha de casino, básicamente, ¿no? Nosotros necesitamos algo más, activos de inversión más sólidos, más menos volátiles, supervisados, mercados un poco controlados, que no haya estafas, etcétera. Pero, dicho esto, que no sea dinero negro, pero dicho esto, eso acabará, yo creo, ocurriendo, acabará habiendo una criptomoneda, digamos, si me permite la expresión y no me lo tomen a mal, seria, regulada, y esto sería muy útil, porque como cuando ocurra, si hay una crisis de deuda, no va a haber ninguna confianza en los bancos centrales. Pues tener todo lo que no depende de los bancos centrales puede ser instrumento adecuado. ¿Cómo invertir? Porque claro, y si esto, claro, no vamos a estar sentados sin hacer nada esperando a la crisis de deuda. Tenemos que invertir porque hay muchas oportunidades. De hecho,
hay que aprovechar que los políticos disparan con pólvora del rey. O sea, los políticos, con esto que están haciendo, lo que ocurre es que el mercado les pide más dinero. Si tú te endeudas, el mercado, el banco te dice, sí, sí, yo te presto, pero con un tipo de interés superior, porque hay más riesgo. Pues lo mismo, los inversores debemos y podemos sacar partido de los tipos altos, pero mucho cuidado. Hay que pensar que puede venir una crisis de deuda. Entonces tienes que hacerlo con un tipo de activos, un tipo de fondos que no puedo decirles cuáles, insisto, esto está reservado a nuestros clientes que para eso nos pagan, pero sí les puedo decir que hay que jugar con ese equilibrio entre que disfrutes esos tipos de interés altos, que probablemente no lo vayamos a ver, que luego esto se puede relajar en mucho tiempo, y a la vez que sí, oye, Dios no lo quiera, hay una crisis de deuda, tú no seas el que te llevas todas las bofetadas. El endeudamiento, además, cuidado, genera crecimiento, aunque sea artificial. A ver, el crecimiento que tenemos ahora en Europa es artificial. Esa base de gasto público en Estados Unidos es muy parecido. Una parte es pues, esa deuda, todo ese dinero ha ido a la economía y claro, pues están construyendo autopistas, están construyendo ABCD, ya estoy acabando, etcétera. Bueno, claro, el despilfarro de los gobiernos genera dinero para las empresas. Por lo tanto, eso hace que sea bueno para las bolsas. O sea, aunque sea artificial, es un crecimiento. Que acabará mal es una cosa, pero que eso se gane, anda que no van a ganar dinero, yo qué sé, las miles de empresas o las de tecnología, lo que sea, hay mil opciones. Por lo tanto, no hay ningún problema en invertir en bolsa si los gobiernos siguen gastando mientras funcione el truco y puede durar porque la gente es muy confiada. ¿Quién le preocupa la deuda? Hombre, luego eso vendrá por parte del mercado, pero la gente todavía de momento no está muy demasiado preocupada. Entonces, quiero decir con esto que si la crisis de deuda no es ya, podemos tener perfectamente otro tirón alcista en bolsa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, pues de hecho, con un fondo global como el que creo que hoy nos presenta nuestro colega de Threadneedle, de Columbia Threadneedle, al que no se quiera complicar la vida, pues ya coges diversificas adecuadamente para tener esa exposición a bolsa. Luego puedes ir ya a buscar otras opciones, pero en general no estoy diciendo que porque vaya a haber una crisis de deuda no se puede invertir en renta variable, ni siquiera en renta fija, sino que hay que estar preparados. No sé si creo que me he expresado claramente que son dos cosas distintas. Respecto a, he dicho antes que las crisis avisan, no siempre, ¿eh? Pero las de deuda yo creo que suelen avisar. La del euro, por ejemplo, recuerden, la divisa empezó a debilitarse, el precio de los bonos seguía aumentando sin que hubiera mucha inflación, no había entonces un problema de inflación, lo que había es miedo a que los países del sur de Europa se estaban pasando varios pueblos a la hora de gastar. Y ya empieza a hablarse del corralito, de si me llevo el dinero a otro sitio. Bueno, eso solo cuando hay síntomas, cuando avisa, suele avisar así. Conclusiones, y con esto ya acabo y paso el testigo. El nivel de tipo de interés reales nos dirá si estamos ante un aviso de algo que puede tardar mucho o estamos ya en la primera fase, lo iremos viendo. En cualquier caso hay que estar preparados porque no sabemos si estamos en un caso u otro y lo que sí tenemos claro es que hay que estar preparados porque si esto continúa así, el resultado será ese. Puede que avise, pero también se puede desarrollar rápido. Preparados significa asesorados y con acceso a los activos refugio. Mientras tanto, aprovechen inteligentemente los altos tipos de interés. Aprovechen que los políticos nos endeudan y que vamos a tener que pagar unos intereses brutales, por lo menos que también los cobremos. La deuda crea crecimiento, por lo tanto, insisto, y aunque sea artificial y dirigido por el Estado, puede dar dinero a las empresas y las bolsas pueden subir hasta que se produzca este tipo de crisis. Entonces, evidentemente, no. Yo ya les digo que con la corrección que hemos tenido, muchas cosas se están poniendo muy a tiro. Esto puedes ir más a tecnología, no sé qué, o puedes ir a un producto más, digamos, diversificado y más de empresas de calidad, como el que creo que nos van a presentar ahora mismo. Pero en cualquier caso, podemos tener perfectamente un periodo alcista, eso sí, que acabaría en caso de que se produjera esa crisis de deuda.
Muchas gracias. Creo que no me he pasado demasiado, pero en cualquier caso, si me he pasado un poco, disculpas. Y espero que en cualquier caso haya resultado interesante. Y dejo de compartir para que pueda hacerlo mi compañero y nuestro colega de Columbia Threadneedle. Yo iba a decir lo mismo. Pues Carlos, cuando quieras. estupendo. Pues si me dais un instante. Aquí estamos. Deberíais de estar viéndolo ahora. Se Lo ve, vemos. Carlos, sin problema. Estupendo. Pues buenas tardes a todos. Antes de nada, muchísimas gracias, Nextstep, por invitarnos a compartir este rato con vosotros. Muchas gracias a todos los que estáis ahí detrás. La verdad es que lo mismo no son ni horas ni momento con lo que está cayendo ahora de agua afuera para escucharnos a nosotros hablar de estas cosas tan raras. Pero es verdad que tenemos que prestar atención a algo tan importante como es el dinero, porque nos cuesta mucho dinero, mucho tiempo y esfuerzo ganarlo, ¿vale? Por lo tanto, gracias a todos, y yo, para no quitaros mucho tiempo, intento hacerlo también rápido. Os presento mi compañía, Columbia Threadneedle. Columbia Threadneedle colgamos de un holding financiero que se llama Ameriprise, que cotiza en bolsa, que ayer presentó resultados. Y ahí tenemos unos financial advisors, que son los asesores financieros que han estado comentando ahora mismo. Tenemos más de 10.000 personas en Estados Unidos. Allí la figura del asesor financiero es bastante importante y bastante común, ¿vale? Entonces, si es lo normal en Estados Unidos, lo normal es que aquí debamos poco a poco ir hacia ese lado, ¿vale? Luego tenemos una aseguradora, como ven ahí, RiverSource, y luego ya está el Asset Management, que es la gestora, ¿vale? Ahí, como ven, está Columbia Threadneedle. Hace un par de años compramos BMO, compramos, como ven ahí, Limestone, compramos Peerford, que son gestoras o británicas o americanas, que hemos ido añadiendo a nuestro para tener más producto, ¿vale? Por lo tanto, nosotros gestionamos alrededor de unos 600.000 millones de dólares en activos bajo gestión, ¿vale? Como ven ahí, Ameriprise es la escisión de American Express. En 2003 American Express decide que Ameriprise sea todo lo que no tiene que con tarjetas de crédito y ellos centrarse en exclusivamente las tarjetas de crédito, ¿vale? Entonces de ahí venimos de esa escisión que hubo de compañías, ¿vale? Una vez que les he contado un poco quién somos, les cuento un poco nuestro asset allocation, que como muy bien ha comentado Víctor, nosotros estamos relativamente cautos. Como ven ahí abajo en el portfolio risk, estamos neutrales. Sí que es verdad que estamos positivos de gobierno, también por lo que estaba comentando Víctor. Aprovechemos estos tipos de interés alto, estos tipos de interés reales positivos, y estamos positivos en crédito, ¿vale? No tanto como en gobiernos, pero sí que estamos positivos. Estamos más expectantes en renta variable y por eso está en ese cero el equity, ¿vale? Entonces, dentro por regiones, como ven ahí, estamos más neutrales o algo más positivos en Estados Unidos que en Europa, que como ven ahí estamos negativos con un -1. Fundamentalmente es un tema de que los datos que estamos conociendo en Europa todavía están un poco por detrás de los que estamos conociendo en Estados Unidos, y en Estados Unidos parece que estamos empezando a ver que nos acercamos a una recesión, pero que esa recesión no va a ser muy profunda, ¿vale? Y es por eso por lo que estamos relativamente cautos, pero tampoco muy asustados, ¿vale? Por el lado del crédito estamos más positivos en la parte de, como llaman los ingleses, investment grade, que es las empresas de buena calidad crediticia, ¿vale? Más que el high yield, que son la mala calidad crediticia, lo que en su momento se llamó bonos basura, lo que ahora se llama, porque bonos basura queda fatal, llamarlo alto rendimiento, ¿vale? Fundamentalmente les he puesto 3 gráficos para no aburrirles mucho. El gráfico de arriba a la izquierda, donde pone el Global Investment Grade, ahí ven cómo están los spreads. Por lo tanto, cuanto más arriba esté esa línea azul, más hay que ganar, ¿vale? Entonces, todo lo que ha subido desde el año 2020-21 hasta ahora, eso es que se ha perdido. Por lo tanto, hay una oportunidad de comprar ahora mucho más barato que cuando la teníamos en 2020-2021, ¿vale? Ahora la yield que tenemos en este momento está en alrededor del 5,5 y 6%, ¿vale? Por lo tanto, es una yield
que, como ven ahí, estaba en el año 2020 en el 1%, no nos pagaban prácticamente nada los bonos y, sin embargo, ahora estamos teniendo una buena yield, una buena tasa de interés, tasa interna de rendimiento, o sea, la rentabilidad que nosotros conseguimos con nuestros bonos, y como ven ahí estamos a niveles pues del año 2000, 2001, una cosa así, por lo tanto son niveles relativamente buenos y por eso veían ustedes que estamos positivos de crédito, ¿vale? El otro lado, el lado de la derecha, es el US Treasury, que es el 10 años americano. Víctor les ha enseñado un gráfico de súper largo plazo, yo les enseño uno más corto desde octubre del 2022 y, como ven, ha subido muchísimo desde entonces. Entonces ahora igual estamos comprando con esa yield, estamos comprando a precios relativamente más baratos que cuando estaban pues incluso en mayo de 2023, o sea, hace 6 meses, ¿vale? Por lo tanto, nos están dando una opción más para comprar, aunque sí que es verdad que hay que tener cuidado porque los 10 años es un riesgo que a lo mejor a ciertas carteras no lo podemos meter, ¿vale? Porque 10 años por un 1% que se te mueva hasta yield puede ser alrededor de un 8% de pérdida, ¿vale? Por lo tanto, ojo con las duraciones largas, ¿vale? Pero sí que es verdad que nos acercamos a un momento en el que, si no siguen subiendo mucho más esos tipos, podemos empezar a ganar dinero, ¿vale? ¿Y por qué no estamos todavía no estamos negativos en renta variable, a pesar de todo lo que se escucha, que si vamos a una recesión, etcétera, etcétera? Pues eso es el reloj que ven abajo ustedes. Eso es nuestro equipo de Asset Allocation, mete muchos datos en una coctelera y lo que les van dando es básicamente los movimientos que se van haciendo entre inflaciones, crecimientos, cosas así, ¿vale? Entonces, como ven ustedes, eso es lo que se ha ido moviendo en el tiempo, esa línea, si la pueden seguir ustedes, pero los últimos puntos son los grises, ¿vale? Y como ven, han pasado de slowdown, o sea, de ir poco a poco, de una caída del crecimiento, al siguiente gráfico, siguiente cuadrante de la izquierda abajo, que es la contracción. Nosotros ya creemos que ya deberíamos haber estado pasando por esta contracción, aunque no la veamos en nuestros datos, pero en los datos adelantados es donde creemos que ya estamos. Y como ven, los últimos puntos ya empiezan a estar arriba a la izquierda, que es recovery, ¿vale? Por lo tanto, creemos que estamos empezando a dejar atrás poco a poco, sobre todo en Estados Unidos, todos esos datos de recesión, que los iremos conociendo poco a poco en los próximos meses, porque esto sobre todo se hace con datos adelantados, ¿vale? Esto es la rentabilidad de los sectores de lo que están ahora mismo haciendo en el año, ¿vale? En Europa lo tienen en negro y en Estados Unidos a la derecha en blanco, ¿vale? Y como ven, no es muy diferente, o sea, fundamentalmente este año, ¿qué ha funcionado? Pues justo lo que no funcionó el año pasado, que fueron básicamente tecnología y consumo, servicios de comunicación, que puede ser metas, y este tipo de empresas que normalmente también son tecnológicas, ¿vale? Por lo tanto, eso es lo que más ha funcionado, por eso el Nasdaq está haciendo mucho mejor que el S&P. ¿Qué es lo que peor ha funcionado? Y no es casual, tanto en Europa como en Estados Unidos, es el real estate, o sea, es el inmobiliario. Con los tipos de interés subiendo tan fuertes, lo normal es que las inmobiliarias cotizadas lo hagan peor, porque obviamente esos tipos de interés impactan en sus valoraciones, en las casas y en lo que, lógicamente, como ustedes están comprobando también con sus hipotecas, lo que tienen que pagar por financiación. Lo que he hecho ha sido como un breve resumen antes de empezar con el fondo de, como tienen ustedes un poco, habrá un poco de todo en esta audiencia, he puesto como 3 tipos de inversiones, ¿vale? Entonces, por eso pongo ahí para todos los estómagos y corazones, dependiendo de cómo le aguante el estómago y el corazón, y por supuesto, con su asesor financiero, que es lo que Víctor ha estado diciendo. Eso es clave y básico. Lo que se tienen que quedar ustedes es básicamente que pongan ustedes un asesor financiero en su vida. Lo que sí que pueden pensar es, bueno, si somos conservadores, podríamos, en mi casa, por ejemplo, tenemos aunque les acabo de decir que el real estate no lo hace bien en momentos de subida de tipos de interés, si es un market neutral, o sea, se gana dinero independientemente de lo que haga el mercado, y es el gráfico que tienen ahí a la derecha, pues se pueden conseguir rentabilidades relativamente buenas, sin que en los últimos años hayan una rentabilidad más de un 3% de rentabilidad, cuando antes los depósitos estaban a 0, pues es una buena alternativa. Posiblemente también lo puedas conseguir con renta fija, lo puedas conseguir con depósitos, etcétera. Pero si este año lleva un 5 más o menos. Si conseguimos ese 3, 4, 5% con muchos tipos de activos, será mejor, porque la correlación no será la misma. Entonces, si todo lo dejamos
a crédito, por ejemplo, pues entonces si el crédito no lo hace del todo bien, pues entonces tendremos problemas en nuestra cartera, en parte conservadora de la cartera, ¿vale? Por lo tanto, eso es uno de los activos que podrían ustedes mirar, porque está descorrelacionado con el mercado, da igual lo que haga el mercado, como ven ahí, que el fondo más o menos sube constantemente, ¿vale? El fondo de armario, que es el Global Focus, que es el que les voy a contar ahora y por eso es el que menos me he extendido aquí y luego se lo cuento. Y luego para los más audaces, los más agresivos, para esa pequeña parte de las carteras que podemos tener, para esa gente que son más jóvenes y que pueden tener algo más de peso en renta variable, algo más agresivos, lo que estamos viendo es que las valoraciones de las pequeñas compañías se están quedando muy atrás. Las grandes compañías que ustedes habrán escuchado, los 7 magníficos, que son estas grandes compañías tecnológicas, son los que realmente han hecho bien este año y el resto no lo ha hecho tan bien. Si ven más o menos los índices pueden llevar un 6, un 7% de rentabilidad y los small caps americanos llevan 0. Entonces, realmente esto se ha hecho con las compañías grandes. En algún momento habrá una reversión y por eso creemos que las pequeñas compañías, si no vamos a una recesión muy dura, muy fuerte o no entramos en la crisis de deuda que comentaba Víctor, puede ser una buena idea para comprar porque realmente están baratas, ¿vale? Pero es verdad que hay que tener cuidado con ellas y como yo siempre digo, esto es como sal y la pimienta, en la comida hay que utilizarla con cierta cabeza porque si no se te va de las manos. Insisto, esto podría ser una cartera junto con 2 o 3 fondos más, pero el porcentaje y cómo adecuarlo a ustedes tiene que ser el asesor financiero, ¿vale? Pasamos al Global Focus. El fondo de Global Focus es un fondo armario, como ponía. ¿Por qué? Porque fundamentalmente es un fondo que es de renta variable, está muy diversificado a nivel de áreas geográficas y lo que ahora les cuento es un fondo que invierte en empresas de calidad. Y ahora les cuento qué es eso. Es un fondo que tiene una estrategia con 4 billions, o sea, 4.000 millones de euros invertidos en el fondo. Hay más de 40 personas metidas en este equipo gestionándolo, aunque realmente, como ven las fotos de esas 2 personas, son las que lo gestionan y están en el día a día. Se lanzó en el año 2013 y luego les enseño las rentabilidades, ¿vale? Pero ¿por qué digo que se centra en empresas de calidad? Son empresas que al final tienen que tener los 3 círculos que ven ahí, tienen que quedarse justo con la intersección de todos ellos. Son empresas que ganen dinero, return on capital, o sea, que ganen dinero con lo que venden, fundamentalmente, ¿vale? Segundo, no solo que ganen dinero ahora, sino que ganen dinero en el tiempo, o sea, que sea sostenible esas rentabilidades, ¿vale? Y lo tercero de todo es que tengan potencial de crecimiento. O sea, que no sea una empresa que gana dinero, pero que solo nos da un 1%, porque realmente eso no nos va a hacer ganar dinero. Pero si tiene cierto potencial de crecimiento la empresa, pues realmente es una empresa para nosotros de calidad. ¿Cómo buscamos esas empresas de calidad? Pues aquí tengo los 2 gráficos con los que realmente los gestores gestionan, ¿vale? Uno de ellos, el de la derecha, son las 5 fuerzas de Porter, que si han estudiado algún tipo de MBA o algún tipo de estrategia en alguna carrera o en alguna universidad, lo tendrán claro. Básicamente es cómo mi sector o cómo mi empresa tiene algún cierto barrera de entrada con respecto al resto de competidores o al respecto de sectores, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo una empresa en la que los que me venden a mí tienen mucha fuerza, pues yo no podré poner el precio. Realmente tendré que depender de lo que hagan ellos, ¿vale? Esto es fundamentalmente los que proveen mercancía al Mercadona o al Corte Inglés. Si tú eres uno de ellos, es muy complicado porque realmente el Corte Inglés tiene mucho poder, ¿vale? Entonces, sin embargo, si el Corte Inglés no tuviera poder sobre esos empresas que le ofrecen, pues realmente tendría que adecuarse a lo que estas empresas le dijeran, ¿vale? Entonces, por ejemplo, sustitutivos de tu producto, rivalidad dentro de la industria, que haya mucha competencia o no. Y eso lo hilo con el otro lado. La rivalidad en la industria y en la competencia se mira fundamentalmente con barreras de entrada. Si tú tienes una empresa o tienes un sector en el que tus barreras de entrada son lo suficientemente fuertes, realmente vas a poder mantener durante más tiempo tu retorno de la inversión más alto, ¿vale? Es muy sencillo. Fundamentalmente, por ejemplo, ahí tienen los 5 que son ventajas competitivas, pero el más fácil de entender, por ejemplo, es el de los intangibles, que son la marca. Si ustedes van a comprar un Rolex,
será la marca la que ponga ese precio. Si van a comprar un Ferrari, será la marca la que ponga ese precio. Realmente, porque quieres comprar ese Rolex o porque quieres comprar ese Ferrari, ellos ponen el precio y tú eres un precio aceptante. Sin embargo, si vas a comprarte un coche de mucho más barato, o un reloj mucho más barato, ya tienes mucha más oferta, porque realmente no tienes una marca que te lo apoye. El ejemplo clarísimo es Louis Vuitton. Louis Vuitton, que nosotros lo tenemos en cartera, porque es verdad que en los últimos meses no lo ha hecho muy bien por el tema de China, pero Louis Vuitton durante el año pasado, durante la crisis que llevamos en este año y algo de confianza, etcétera, en los mercados, es una marca que ha subido un 20% el precio de sus bolsos y sigue vendiendo. ¿Vale? Por lo tanto, ¿por qué? Porque realmente la marca es tan fuerte, es tan poderosa, que da un poco igual, porque realmente la gente rica quiere seguir comprando ese dinero o la gente quiere seguir comprando ese bolso, ¿vale? Por lo tanto, eso es fundamentalmente lo que diferencia una buena marca de una mala marca, y esto es lo que al final y al cabo lleva a las ventajas competitivas, ¿vale? Si produces a bajo coste, lógicamente produces bueno y produces a bajo coste, tu ventaja competitiva también es muy alta. Si tienes una ventaja competitiva por una patente o porque es un duopolio o un monopolio, pues lógicamente durante más tiempo podrás hacerte cargo y realmente ganar más dinero durante más tiempo, ¿vale? Es fundamentalmente lo que nosotros vemos. Entonces, todo esto, ¿en qué se basa el Global Focus? Pues bueno, la macro, lo que nosotros vemos es que la inflación está controlada a la baja, también contaba Víctor, subidas de tipos de interés más o menos descontadas. Hoy, por ejemplo, no han subido tipos, pero se deja la puerta abierta por si acaso, pero realmente estamos ahí, ¿vale? Y luego sí, lo que sí que va a haber es un menor crecimiento, una recesión más leve y posiblemente consumos menores, ¿vale? Por lo tanto, eso es la parte macro a la que yo creo que nos enfrentamos, a la que todo el mundo estamos esperando. Por la parte micro, lo que yo querría tener teniendo esa macro son, como les he dicho a ustedes, una empresa que tenga ventajas competitivas, barreras de entrada, imagen de marca, fijación de precios, altos flujos de caja y poca deuda. Porque si yo recibo mucho dinero y no me tengo que endeudar para invertir, pues realmente me da un poco igual lo que pase con los tipos de interés. Realmente es mi propio negocio el que genera el flujo de caja, ¿vale? Y eso, pues como ven ahí, son marcas que la gran mayoría de ellas también son conocidas. Obviamente he puesto las que son más conocidas, ¿vale? Pero realmente marcas como Novo Nordisk, Microsoft, S&P, L'Oreal, Schneider, Coca-Cola, Pepsi, Mastercard, Visa, Nestlé, Inditex aquí en España, serían ese tipo de marcas las que realmente, o ese tipo de empresas las que realmente tendríamos, ¿vale? Es un fondo que tiene 44 valores, o sea que realmente está relativamente concentrado en empresas grandes. Como ven ahí, la capitalización son más de 50.000 millones de euros, por lo tanto son empresas relativamente grandes, y lo que ven ahí a la derecha son el tema de ESG, que son mejores que el benchmark, ¿vale? O sea, la sostenibilidad del fondo, del producto, es mejor que la del índice de referencia. Y por otro lado, las características fundamentales de la cartera. Nuestras empresas de nuestra cartera contra el benchmark venden más, tienen mejor ROE, o sea, retorno en equity, y tienen mejor márgenes operativos. Por lo tanto, tenemos mejores empresas que el índice en líneas generales, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues se lo he enseñado antes. Microsoft, Mastercard, Linde, que es una empresa de materiales menos conocida, HDFC es un banco indio, Synopsys es una empresa que tiene software de tecnología para semiconductores, Schneider, Lam Research es una empresa que fabrica las máquinas que hacen los semiconductores, Keyence es una empresa japonesa, que estamos muy positivos en Japón, es una empresa que hace automatización de las empresas, Waste Connection, que es básicamente una empresa que lo que hace es los residuos que se producen en las ciudades los elimina, o On Semiconductor, que como su propio nombre indica son semiconductores, ¿vale? Por lo tanto, son empresas relativamente conocidas, relativamente buenas, que todas ellas tienen ese nicho de mercado que hemos hablado antes. Es un fondo diversificado por regiones, como ven ahí, los revenues, o sea, los beneficios que vienen de estas empresas están diversificados en emergentes, en Estados Unidos, en Europa. Por sectores es verdad que tenemos más peso en tecnología, tenemos algo más peso en financieros, sobre todo emergentes.
tenemos peso, por ejemplo, como ven ahí, en materiales, y no tenemos nada en utilities, porque al final una utility es una empresa que se reduce al precio que dice el Estado. Por lo tanto, es muy complicado. La energía es muy complicado tener esa ventaja competitiva porque realmente dependes del precio del petróleo y así todo, ¿vale? Por lo tanto, mucha tecnología porque ahí es donde realmente están las patentes y hay mucha diferenciación en el mercado, por eso, ¿vale? Aquí les enseño, estos son ratios, que es lo normal es que no conozcan ninguno, pero solo quédense con la parte de arriba. No es un fondo value, porque como ven las líneas azules van para abajo, o sea, estamos por debajo del índice en esos ratios que son value. No es un fondo de dividendo, como ven ahí estamos por debajo del índice en los dividendos, pero sí que es un fondo de crecimiento, de growth y de calidad, la parte morada, ¿vale? Que es fundamentalmente lo que les he estado contando hasta ahora. Pagamos un poco más por estas empresas, pero porque son empresas relativamente buenas y por eso creemos que vamos a ganar dinero a medio y largo plazo. Es un fondo que está lanzado desde el año 2013, como ven ahí. Es un fondo que ha ganado dinero todos los años calendario. Como ven, acumulado también se ha ganado dinero, pero lo importante es la arriba, el año calendario. Tan solo hay 2 años en los que ha perdido dinero. En el año 2016, cuando gana Trump, empiezan a tirar las energéticas, las mineras, las petroleras. Como les he dicho, nosotros no tenemos eso. Y el fondo no es que pierda dinero, pero no sube como el índice, como ven ahí. Y el año pasado, 2022, la subida de tipos de interés afectó mucho a las tecnológicas y aunque son buenas empresas, y este año lo han demostrado porque han subido mucho, el año pasado el fondo lo hizo peor que el índice porque tenemos esa parte de tecnología que teníamos algo más que el índice, ¿vale? Entonces, como resumen, que no me quiero enrollar mucho, es un fondo de renta variable global, por lo tanto, salgan de su universo de España, incluso de Europa, y piensen a nivel global. Las empresas buenas de calidad pueden estar en todas las partes del mundo. Es un fondo concentrado, 40-50 valores, ya que pagan ustedes una comisión de gestión, por lo menos páguenla por alguien que se arriesgue y que lo haga entre 40 y 50 valores, no 250 valores, porque posiblemente tengan menos riesgo de acertar, pero posiblemente estén comprando menos lo que nosotros llamamos alfa, que es básicamente la rentabilidad superior por encima del benchmark. Una baja rotación de cartera, las empresas que tenemos en cartera las solemos mantener mucho tiempo porque son las buenas empresas y las mantenemos durante mucho tiempo, concentrado en empresas de ventajas competitivas, sostenibles a largo plazo y como ven ahí un fondo con un stop picking muy bueno, o sea, seleccionamos muy bien las compañías y tiene un track record, o sea, un histórico muy bueno, ¿vale? En líneas generales. Por lo tanto, eso es lo que les quería contar. Ahora, si quieren, dejo de compartir mi pantalla y ya, pues creo que viene un turno de preguntas. ¿Sí que, Sara? Pues sí, efectivamente, después de vuestras presentaciones me gustaría que empezáramos con el turno de preguntas y respuestas. Invitar a los asistentes a que sigan formulando mientras las vais respondiendo por si alguna idea o alguna duda todavía se les quedará en el tintero. Y en el ratito que nos queda, pues intentaremos dar salida a la mayoría de ellas. Así que para no perder más tiempo, si os parece, yo lo que voy haciendo es que os voy haciendo preguntas, voy diciendo, pues esta pregunta para Víctor, esta pregunta para Carlos. Y si en algún momento alguno de vosotros pues tiene algo que añadir, me interrumpís y sin ningún problema. O sea, la idea es que sea un diálogo ameno. Entonces, pues mira, si os parece, como ha empezado Víctor, empiezo con Víctor. Tengo una preguntita por aquí que dice, ¿podemos volver a la crisis del euro y por consiguiente ver un repunte en las primas de riesgo? Posible es, tenemos ahora más deuda de la que teníamos cuando la crisis del euro. Yo no creo que esto vaya a ocurrir de momento, porque es como se superó la crisis del euro gracias al Banco Central Europeo y ahora además tenemos a Alemania transmitiendo la idea de que no se preocupen, aquí estamos nosotros, gasten lo que quieran. Creo que en el corto plazo es difícil que eso ocurra. Lo que ocurre es que, claro, si se va acumulando la deuda, a lo mejor hay un día que la gente lo vea de otra manera, pero posible es que se produzca a corto plazo, no lo creo. Pues pregunta para Carlos ahora. ¿Es momento de entrar en bolsa en estos momentos tan convulsos que vivimos? Bueno, el problema es, la respuesta es que siempre vamos a tener un pero para entrar en bolsa. Yo cuando vendo mi fondo de tecnología,
porque es el extremo, por eso le pongo el ejemplo. El fondo de tecnología el año pasado podía perder un 40% y este año ganar un 40%. Cuando voy a los inversores institucionales, que teóricamente son los listos, realmente ellos me dicen, no hombre, con un 40% positivo yo no te puedo comprar esto porque es que esto va a caer en algún momento. Yo esto no lo puedo comprar porque me despiden. Si voy cuando cae un 40% como el año pasado, lo que me dicen, y Víctor se ríe porque sabe perfectamente lo que digo, es, pero que tú estás loco, ahora mismo voy a comprar, tú quieres que mi director de inversiones me mate, según está cayendo todo. Por lo tanto, nunca compras. Entonces, ¿cuál es lo que yo opino? Que siempre hay que estar en el mercado, que el mercado al final nos termina, por supuesto, con el asesoramiento, con nuestro perfil de riesgo, que básicamente se lo dirá a su asesor. Gente como Víctor es la gente que les puede ayudar. Y con nuestro perfil de riesgo adecuado hay que entrar poco a poco en el mercado, estar en el mercado, y yo, por ejemplo, les digo lo que yo hago personalmente. Yo lo que hago son aportaciones periódicas, porque aún dedicándome a esto todo el día, no sé cuándo el mercado va a caer o no va a caer. Entonces, lo que hago es aportaciones periódicas todos los meses y voy generando una cartera que creo que fue Warren Buffett el que dijo que la octava maravilla del mundo son el tipo de interés compuesto, que fundamentalmente lo que haces es ir acumulando rentabilidad sobre más dinero, y eso te va generando algo que a largo plazo puede venirte bien. Por lo tanto, la respuesta es momento, nunca va a ser momento, posiblemente, porque siempre va a haber algo, pero sí que es verdad que hay que estar en el mercado y hay que entrar. Posiblemente no hay que entrar con todo el dinero que tenemos ahora, sino que hay que entrar poco a poco y, por supuesto, asesorado siempre con gente como Víctor. Yo voy a permitir una pequeña... Me reía porque, bueno, esto les pasa a los inversores. Primero, lo de los inversores institucionales, que son los más listos. Los inversores institucionales, no había una posición corta mayor en el SP500 que la que había en octubre, cuando empezó a subir el índice, y ahora ha subido un buen montón, pese a la corrección que han tenido. Y no había, y ahora, como suban los bonos, les van a pillar con la posición corta mayor de la historia, a los institucionales, con lo cual eso es lo del smart money, es muy relativo. Yo creo que hay gente inteligente, inversora inteligente, y gente que no. Es como, no tanto si son institucionales o no. Yo difiero en lo de que sí creo que cuando vienen épocas, a lo mejor es porque es nuestro trabajo, que hay épocas malas, que se ven malas, evidentemente malas, como en 2022, que subían los tipos de interés, la inflación, ya había una guerra en Europa. Hombre, si no reducen el peso, yo como asesor, nosotros como asesor, si no reducimos el peso de la renta variable y eliminamos la renta fija, es que está pasando la inflación de 1 a 9 y no reduces tu posición en renta fija, es que no te tienes que dedicar a esto. Pero esto nosotros como asesores. Pero estoy de acuerdo con esto. Esto de ahora no entro porque ha subido mucho y ahora no entro porque ha subido poco. Vamos a ver. Si tú quieres entrar y tienes un descuento ya importante, el Nasdaq ha subido un 30 y tantos %, porque es verdad, hay ahora una cuarta parte de la revolución industrial. Tienes la suerte de que corrige un 10, un 12, lo que sea, aprovéchalo para esa aportación que tú comentabas. Es cómo se hace este negocio, no diciendo, no, como ahora ha bajado no entro, como ha subido no, tampoco. Eso es un error, y hay dos soluciones. Hay tres para mí. Una, lo que tú has dicho, las aportaciones. Dos, trabajar con un asesor y hacerle caso. Y cuando te diga, como tu asesor, como tu entrenador personal, si te coge un poco más de peso, hombre, cógelo, que para eso es tu entrenador. Y la tercera es la gestión. Bueno, pues si yo no soy capaz de hacerlo, que lo haga otro por mí. Y no interrumpo más. Por cierto, lo que sí me ha parecido muy importante que ha dicho, perdón, pero no voy a evitar decirlo. Dice, si pagas una comisión de gestión, que sea por alguien, no diré si se arriesga o no, pero que se le ocurre, que no que se limite, como hacen todos no. El 80% de los fondos a copiar, ahora en este caso, un índice global, y bueno, y gano lo que gana el MSCI World, pero cobro un 80%. Bueno, por lo menos estos señores se centran en ideas concretas, lo harán mejor o peor, pero por lo menos están haciendo su trabajo. Y dicen, no, yo hago gestión activa y la hago de verdad. No digo que hago gestión activa y luego lo que hago es copiar un índice. Y no digo más. Todo es muy bienvenido, Víctor. Nos viene muy bien que nos des todos estos consejos. Nada, yo aprovecho que estabas hablando tú y te pregunto a ti. ¿Prevén que va a haber finalmente recesión en Europa? En caso afirmativo, ¿para cuándo? Sí, yo creo que sí la va a haber. Estamos casi ya en ello, y yo creo que acabaremos probablemente el último trimestre del año, ya será negativo, levemente negativo, y en 2024 viviremos
probablemente crecimiento negativo, no sé cuánto tiempo. No será muy fuerte por lo que hablábamos, porque los gobiernos lo arreglan rápido, se endeudan, ponen pasta y empiezas a contratar funcionarios, a construir canales y puertos, a construir zanjas para fibra óptica y lo que haga falta, y rotondas, y ahí no hay recesión. Pero vamos, aún así habrá recesión porque no da, por mucho que quieras maquillarlo, por circunstancias que no voy a entrar porque no quiero alargarme, hay motivos suficientes para que Europa tenga recesión este año o un crecimiento muy débil. Te has quedado sin Y como, micro. exacto, digo, lo tenía ahí silenciado. Y como estamos en Europa, mira, aprovecho y también ya te pregunto esta. Y preguntan, si hay crisis de deuda, ¿no intentará el BCE otra vez comprar bonos por lo que la inflación se descontrolaría definitivamente? Hombre, si hay crisis de deuda, el BCE comprará bonos. Lo que no sabemos es si podrá con ello. Eso dependerá de cómo sea esa crisis. La crisis del euro fue eso y pudo el BCE con ello. ¿Podrán en la próxima? Depende de dónde estemos, cómo estemos. Yo, de todos modos, cuando pienso en una crisis de deuda, no pienso necesariamente en el fin del mundo. Hablo más bien de una situación de gran tensión en los mercados en la que se puede ganar posicionándose en los activos adecuados y protegiéndose adecuadamente, que luego de una u otra manera se resuelve. Es como en general la raza humana, hacemos cosas terribles, pero al final siempre estamos ahí, ¿no? Es un poco lo mismo. Yo creo que no significa que a lo mejor vamos a ponernos, si nos ponemos en una crisis de deuda, supongamos que lo que ocurre no es que desaparezca el euro, sino que hay un periodo de unos meses en los que luchan unos con otros, etcétera. Fenomenal. Pues entonces ahora pasamos con Carlos. ¿Por qué una estrategia en renta variable global y no una zona geográfica concreta como España o Europa, que es lo que conozco? ¿O una temática concreta ahora que están tan de moda los fondos temáticos? Bueno, empezando por el final, el tema de los temáticos, yo les he dicho que invierto en mi fondo de tecnología, pero es verdad que como eso es para el slide que les he puesto a ustedes, son para los arriesgados. Entonces yo creo en la tecnología y yo invierto en tecnología, pero hay que tener el asesor tiene que verte a ti con suficientemente margen y estómago o corazón, como ponías en este slide, para poder dártelo, ¿vale? Entonces es la tecnología. Pero en líneas generales, el tema está que las temáticas funcionan, pero pueden funcionar a muy largo plazo o nunca llegar a funcionar, aunque lo veamos clarísimo. Yo llevo escuchando sobre el consumo de la clase media china desde que trabajo en el año 2005 y posiblemente Víctor lo escuchará antes. Posiblemente los chinos ya tengan esa clase media, pero realmente se sigue sin ganar dinero porque hay otros movimientos de la renta variable que no nos permiten extraer todo eso. Por lo tanto, es complicado. Tú puedes tener muy claro el envejecimiento de la población, pero al final el envejecimiento de la población es muy complicado jugarlo puramente, ¿vale? Al final vas a tener muchas empresas que la gran mayoría pueden estar en el fondo que os acabo de presentar, ¿vale? Eso por el lado de las temáticas. Por el lado de los otros, por el lado del porque global, al fin y al cabo, lo que tienes es, si nos centramos solo en España, y esto me pasa en casi todas las charlas que doy con otros clientes, etcétera, al final el cliente está adecuado a ver Bankinter, Santander, Telefónicas y tal, y no piensa en el que el resto del mundo hay cosas y posiblemente cosas mucho mejores, ¿vale? Por lo tanto, eso es, hay que aprovecharse porque ahora, gracias a Dios, tenemos este tipo de instrumentos, Internet, etcétera, etcétera, que nos permite hacer todo esto. Por lo tanto, ¿por qué centrarte en una zona o otra? Y luego ya, para acabar, lo último es, yo también he escuchado, como Víctor seguro, muchos años de este año es el de Europa, este año es el de Europa, y no Estados Unidos, que siempre lo hace mejor. Y al final es complicado. Normalmente Estados Unidos lo suele hacer mejor que Europa. Entonces al final tienes que, ¿por qué apostar a una cosa u otra? Pudiendo tener lo mejor de cada mundo. Es por eso por lo que yo creo que si Louis Vuitton es una buena empresa de consumo en Europa, pues tenerla, pero Google o Alphabet no hay en Europa. Por lo tanto, tengámosla por el lado de Estados Unidos. Entonces, por eso es básicamente por lo que abogo por renta variable global. Pues mira, me viene fenomenal que termines así, porque hay gente que pregunta en el foro. Carlos no ha incluido en su recomendación ningún fondo de renta fija. ¿Ve mal esa clase de activo?
No la he incluido porque como Víctor iba a hablar tanto de deuda y tal, no he querido volver otra vez a hablar de lo mismo, ¿vale? Pero claro, lo bueno que tiene ahora los fondos de renta fija, tampoco soy yo no soy la gestora que tiene más fondos de renta fija del mundo. Entonces, Víctor posiblemente no me conozca por muchos fondos de renta fija, me conocerá por muchos fondos de renta variable, pero no posiblemente por muchos de renta fija. Lo que sí que es verdad que lo que yo ahora mismo no tengo y creo que es lo que habría que tener, y es por eso por lo que no lo he puesto, porque no creo en ello ahora mismo, es tener estos tipos de renta fija corto, medio plazo, porque como las curvas están muy planas, te da lo mismo estar casi en 2 años que estar en 10 años, y el riesgo de estar en 10 años no es lo mismo que estar en el de 2 años. Por lo tanto, es por eso por lo que yo no lo tengo y por eso no lo he puesto, pero estoy convencido que su analista, su asesor o Víctor estará encantado de decírselo. No sé si Víctor quiere añadir algo o hago pregunta. No, seguimos para dar lugar a Genial. que haya más, a que puedan preguntar más gente. Genial, pues me quedo contigo. A ver, por aquí nos felicitan por el coloquio y dicen, mi pregunta va dirigida al señor Álvaro González. Recientemente he visto en las redes que publicitan una calculadora de ahorro en comisiones, pero no entiendo en qué consiste y si es algo exclusivo para sus clientes. Pues ¿qué consiste? Es fácil de explicar. Básicamente, tú pones ahí los códigos ISIN, que eso es muy fácil de localizarlos, los códigos ISIN de los fondos que tienes. Luego dices también el importe que tienes invertido en ese fondo. No tienes por qué decir tu nombre, ni tu teléfono, ni nada. Lo pones ahí. Y entonces tienes ahí tu cartera, le das una tecla y te dice, usted podría ahorrarse hasta tanto si en lugar de utilizar participaciones normales de retail, utilizara clases limpias. ¿Qué son las clases limpias? Insisto, pues esto no lo sabe mucha gente y es una verdadera pena. A ver si hago corta una historia muy interesante, pero que de origen es larga. Al principio, cuando se empiezan a distribuir fondos de inversión en España, se les cobraba lo mismo un señor que tenía 10 millones de euros que uno que tenía 10.000. Y entonces el de 10 millones de euros dijo, oiga, esto no puede ser, no puedo pagar yo lo mismo que el de 10.000. Y entonces se crearon lo que se llamaban participaciones de banca privada. ¿Qué significa? Que son para gente que tenía mucho dinero y entonces se les daba unas participaciones en las que, como ya se le estaba cobrando un asesoramiento al cliente o una gestión, se quitaba esa parte que se pagaba al distribuidor, que es más de lo que se lleva el gestor. Es decir, que en un fondo que cobra el 1,80%, por ejemplo, o un 2% de comisión de gestión, más del 1% se lo suele llevar el distribuidor, el que vende el fondo, no tanto el gestor. Entonces, si tú quitas esa parte y dejas solo la que se lleva el gestor, en lugar de pagar un 2%, pagas a lo mejor un 0,40 o un 0,50. Y es lo que se hizo. Se hicieron unas clases que se llamaban de banca privada o institucionales, bueno, institucionales son todavía más baratas, en las cuales se quita la comisión del vendedor. Y así el gestor o directamente el cliente que metía mucho dinero pagaba una comisión mucho más atractiva, porque vierte mucho dinero. ¿Qué pasa? Que pues se han empezado a dar cuenta algunas entidades que tú puedes venderle, nadie prohíbe venderle a la gente, que de hecho por ahí va la nueva legislación, si alguien se limita a comprar un fondo y no le estás asesorando ni nada, ¿por qué le vas a comprar esa? ¿Por qué no venderle esas clases limpias que se llaman? Es decir, que el fondo Pepe tiene la clase para el señor Juan Inversor, inversor normal, pero es que Juan Inversor puede comprar el mismo fondo Pepe en clase limpia, es decir, pagando un 40 o un 50% menos de comisión de gestión porque meto la comisión de custodia. La entidad cobra una comisión de custodia si ganan dinero. Con lo cual, y resumiendo, tú metes ahí tus fondos y lo que te vas a encontrar es que si trabajaras con clases limpias, te ahorrarías decenas de miles de euros. No estamos hablando de ninguna tontería. ¿Qué ocurre? Que dices, bueno, sí, yo pongo esto aquí, pero ¿dónde hago esto? Porque a lo mejor yo voy a mi banco y me dicen, no, tú de clases limpias nada. Para eso tienes que tener más de 3 millones, de 5 millones de euros. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Hablamos con una serie de entidades, algunas ya lo hacen per se, pero algunas otras en breve tendremos también, en breve son 2 semanas, en las cuales si te presentas como cliente de Next Step, vas a tener acceso a clases limpias
y en algunos casos desde solo 1.000 euros de inversión. O sea, lo que antes solo era accesible a gente con 5 o 10 millones de euros, mínimo 3 o 4 millones de euros, y sigue ocurriendo en la mayoría de los bancos. Si eres cliente de Nextstep, llegas a esas entidades y la cartera recomendada, esos fondos los puedes comprar en su versión más barata, aunque seas un inversor particular. Y acabo, porque no acaba ahí la cosa. Voluntariamente, si quieres puedes utilizar la calculadora, nosotros vamos a decir qué entidades son esas. Y además, en el caso de que lo quieras, no es obligatorio, te hacemos un diagnóstico rápido de cartera. ¿Qué significa esto? No le vamos a hacer una cartera recomendada, faltaría menos. Eso queda para los clientes. Pero sí, esa misma cartera, si quieres el diagnóstico rápido, te vamos a decir en qué se desvía, dónde se desvía de lo que nosotros pensamos del mercado. Es decir, si tú vas cargado, por ejemplo, de emergentes, si nosotros pensamos que hay que tener más SP500, no te vamos a decir lo que tienes que tener, para eso tienes que ser cliente, pero te vamos a decir, se va a encender una lucecita que diga, aquí falla algo, en la renta variable, por zonas geográficas, falla algo, en renta fija, si va a subirle, si fuera, por ejemplo, que no digo que sea el caso, en 2022 va a subir la inflación, tienes mucha renta fija a largo plazo, se enciende una lucecita roja que te va a decir, vas demasiado cargado de renta fija para un momento en que suben los tipos de interés. Es decir, que tienes un diagnóstico muy rápido, como un análisis en el que te dice tu colesterol está alto, pero no te va a decir ni por qué ni cuál es el régimen que tienes que hacer. Y eso es cómo funciona la calculadora, que no es solo para los clientes, esta es abierta y gratuita, incluido el diagnóstico rápido, que insisto, no es una recomendación de cartera, no es un asesoramiento personalizado, es solo decirte, cuidado, tu cartera no tiene buena pinta para cómo está el mercado, nada más. Fenomenal, pues yo creo que ha quedado muy claro. Y si no, ya saben luego dónde pueden contactar siempre con Víctor. Nada, entonces paso a Carlos, porque Carlos, también estaban preguntando entre el público cuál es el leasing del fondo que has presentado y las comisiones. Bueno, el leasing del fondo depende, como ha explicado Víctor, de qué clase sea. Entonces, si es la clase, depende de si es la clase limpia, la clase de banca privada, etcétera. Pero cualquier distribuidor con los que trabajen, cualquier banco con los que trabajen, se lo puede decir. La comisión de gestión, como también explicaba Víctor, va desde la clase limpia, que creo que está en 0,75, a la clase de banca privada, que explicaba Víctor, al 1,5 más o menos. O sea que ese 50% más o menos es lo que comentaba Víctor. Pero el easing, lógicamente no me lo sé de memoria porque cada fondo tiene su easing. Entonces, bueno, pues eso, si quieren a través de Víctor, si quieren a través de cualquier entidad con la que trabajen, el fondo es conocido en toda España y pueden tener acceso a él en casi cualquier banco o asesoramiento. En todas las casas de análisis tipo Morningstar pones Columbia Threadneedle, no me acuerdo el nombre, pero... Global Focus. Global Focus. Sale, y te y van ahí a sale salir clase de banca privada. Eso es. Exactamente, y me alegro que lo diga, porque es un ejemplo, no es que lo diga yo, es que tenemos un ejemplo de un fondo que en clase limpia, cliente de Nextstep, va a un sitio, va a comprar y sabe dónde tiene que ir, y es cliente de Nextstep, va a pagar 0,75. Cliente que no, 1,50. Y no es de los más caros, ¿eh? No es un fondo 1,50, no es caro para renta variable internacional. ¿Qué significa? Imagínense eso en una cartera de 100.000 euros. 40% en comisiones todos los años. Es que, de verdad, estas cosas no van a durar eternamente, hay que aprovecharlas, porque luego algo inventarán para que no se pueda. Pero vamos, los huecos en los oligopolios, los huecos suelen ser muy rentables. Pues más preguntitas que me hacen por aquí. La inversión en oro suele materializarse en dólares. ¿Podríamos perder lo ganado en el metal por la pérdida en la divisa? Por poder sí, por poder sí. Pero normalmente ahora mismo parece difícil. Otra cosa es que siga subiendo el dólar, ya veremos, pero en principio parece difícil que esté muy fuerte el euro porque aquí va a tener que... La señora Lagarde va a pasar de copiar a los americanos eso de higher for longer, de altos por mucho tiempo, a altos por cierto tiempo, porque esto no es Estados Unidos, como aquella canción que decía esto no es Hawái o algo así, ¿no? Pues esto es lo mismo. Aquí hablan los del Banco Europeo como este fue una economía con un 4% de desempleo, con un dinamismo y una tecnología y una presencia en la inteligencia artificial que no, que esto es Europa y Europa tiene otras ventajas, pero desde luego no es una economía ni tan dinámica ni tan fuerte. Yo creo que aquí
no vamos a ver un euro fuerte en cierto tiempo. Por aquí tengo otra preguntita. En el caso de recesión profunda y o crisis de deuda, ¿la inversión en acciones growth y small cap seguirán siendo interesantes para inversores que toleran riesgo y quieran invertir a largo plazo? ¿O podemos correr el riesgo de pérdidas debido a un posible cambio de paradigma del sistema financiero? La lanzo, no sé No, si a Carlos le Carlos, apetece. mejor, que Em, habla, que conoce bien las pequeñas compañías, además, que claro, son muy buenos en eso. las pequeñas compañías, nosotros tenemos buenas compañías de calidad, insisto. Entonces, la subida de tipos de interés, hablando esta tarde con el gestor, ellos analizan qué compañía tiene cuánta deuda, que normalmente, como os he explicado, tienen poca deuda, y cuántas de esas compañías, la poca deuda que tienen, la tienen en tipos fijos, como una hipoteca fija o en tipos variables. O sea, todo eso son análisis que hace el gestor. Pero lo que sí que es verdad es que ahora mismo parece ser que están baratas porque se han descontado parte de una recesión, que lo que está ahora mismo sobre la mesa no es muy fuerte. Si fuéramos a esa recesión fuerte, posiblemente las pequeñas compañías lo harían otra vez mal, porque no está descontado que vayamos a ir a crecimientos negativos o caídas de PIB del 4, 5, 6, 7%. Si fuéramos a ese escenario, obviamente tendríamos que plantearnos el tema de las pequeñas compañías. Por el otro lado, si fuéramos a ese escenario y la inflación se controlara de alguna manera, o sea, si ese escenario fuera de recesión, pero por el tema de demanda, realmente que no se demandara o que tal, entonces ahí en breve los tipos de interés, como decía Víctor, los tendrían que bajar para volver a reactivar la economía. Entonces, si los tipos de interés bajaran, las compañías, como lo hicieron, por ejemplo, el año de la pandemia, las compañías de calidad, de growth, por ejemplo, las tecnológicas, lo volverían a hacer relativamente bien, porque al final, con tipos más bajos, las empresas estas valen más. Genial, pues me queda una última pregunta que creo que os la voy a lanzar a los dos. ¿Cómo ven el momento actual? ¿Guerra cuerpo a cuerpo y altísimo endeudamiento fiscal? Es que no he entendido la pregunta. ¿Guerra cuerpo a cuerpo de quién con quién? No sé si se refieren a Israel y Hamas. No me queda muy claro. Y como no me queda muy claro, prefiero Nos han responder. insistido mucho en que hagamos esta pregunta, pero es verdad que Guerra cuerpo a cuerpo. ¿Se referirán a si va a entrar el ejército israelí en Gaza? Pues, pues, pues por el fíjese. conflicto actual más Ucrania. Sí, yo fíjese, creo que me da la sensación que en este juego de la guerra, que es todo en trucos para que el otro del de enfrente no se entere y hace propaganda y la verdad brilla por su ausencia y todo esto. Y entonces, a mí me está empezando a dar la sensación de que los israelíes, pero esto es un comentario puramente personal, porque además yo no soy estratega geopolítico. Hombre, tenemos que aprender de todo, porque desde vacunas, pasando por estrategia geopolítica, pero vamos, tengo la sensación de momento de que Israel va a tener, aunque parecía, en lugar de entrar de forma masiva en Gaza, que tienen evidentemente muchísimos inconvenientes, que todos suponemos, podría empezar a hacer lo que hemos visto ayer, es decir, operaciones, primero, pues eso, laminan todo lo que hay delante para poder entrar con cierta, hablo en plan militar, no estoy hablando en sentido ético ni político, nada por el estilo. Entonces, desde un punto de vista militar me llama la atención, podría ser, y sigo, es una pura especulación personal, que hagan operaciones, por decir así, quirúrgicas, vayan entrando con el ejército, salgan, entren, salgan, localicen porque claro, aquí juega muchísimo la tecnología actualmente. Ya puedes mandar un dron a la casa del terrorista de Hamas porque te han dado el chivatazo de que está ahí, te aseguras de que está ahí con un dron del tamaño de mi puño de noche, lo fichas y entonces ¡shum!, entras, te lo cargas y sales. Bueno, estas cosas son reales en el mundo actual, entonces no sé, probablemente, pero no acabo de ver yo pero vamos, hay que estar preparados, porque esto en cualquier momento entran con todo. Y eso hay que, por supuesto, estar preparados. Y eso es lo que cambia la cosa, porque hasta ahora el conflicto de Oriente Próximo, ya ven ustedes, el petróleo está bajando. O sea, que es que realmente el conflicto de Oriente Próximo no está afectando demasiado al mercado. Lo que le está afectando son los tipos de interés al 5% del bono americano. Pero algo afecta, que hay incertidumbre, por supuesto, algo afecta, pero no es lo que más. Pero no sé, no aseguraría que vayan a entrar con todo.
podría ocurrir que actuaran de otra manera. Y además aquí hay una cosa importantísima. Para Israel los rehenes son, lógicamente, muy importantes. Entonces, esto es como cuando en un banco hay un atraco y los atracadores cogen rehenes y entonces quiero una pizza y sueltan a dos. Quiero papel higiénico y sueltan a unas señoras mayores. Quiero decir que a lo mejor entramos también un poco en ese tipo de negociación para ir soltando rehenes a cambio de ya veremos qué, en fin, eso ya es un poco complicado, pero la entrada al cuerpo a cuerpo, si es por ahí donde va la pregunta, es probable, por supuesto que sí, estamos preparadísimos para actuar y si están aquí clientes nuestros, ténganlo claro, ya se lo hemos dicho, tenemos localizado exactamente los ETFs y los fondos de inversión que lo harían bien, que mejor lo aguantarían si realmente vamos a una guerra amplia en la que entra Hezbollah, en la que, o sea, otra historia de lo que estamos viendo ahora. Pero no lo doy por hecho. Creo que los israelíes son inteligentes y saben que un ataque terrestre con todo podría perjudicarles más que beneficiarles. Insisto, esto es pura opinión personal. Si va por ahí la pregunta, pues esa es mi respuesta. En cualquier caso, como dicen ahora, hay que monitorizarlo y como empiecen a salir misiles desde Líbano, nuestros clientes recibirán la correspondiente notificación, porque entonces ya sí que ya no, digamos, sí que afectaría a los mercados este conflicto. No sé Yo si Carlos simplemente por quiere... mi parte, yo lo que he escuchado a mis gestores es, de momento, no complicaciones a no ser que entremos en una guerra mucho más global de la zona. O sea, de momento, siempre hablando desde el punto de vista económico y etcétera, o sea, no hablando desde el punto de vista otro social o ético. Pero si se mantiene solo en eso y no entran parte con Irán, y entonces si entra Irán tiene que entrar Estados Unidos, y si entra Arabia Saudí porque entra Siria, o sea, eso sí que se llevaría por delante al petróleo, entonces el petróleo subiría, los tipos de interés posiblemente no podrían bajar porque entonces la inflación se dispararía más, etcétera, etcétera. Entonces sí, eso sí que sería complicado, entonces ahí, como dice Víctor, habría que hacer otro tipo de cosas, pero de momento está bastante acotado y el tema de Ucrania y eso de momento ya está como muy en el mercado, o sea, insisto, tendría que pasar algo distinto a lo que está pasando ahora desde el punto de vista económico siempre. Y de Ucrania yo no he respondido porque básicamente ahí estamos como en la Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras, nadie puede ganarla en las circunstancias actuales. Uno tira, primero fueron los ucranianos contraofensiva. Es la historia que se repite, es que la historia se repite casi siempre. Entonces, los contraofensiva ucraniana, pues sí tal, pero avanza unos kilómetros arriba abajo, guerra y los rusos que ahora están intentando aprovechar que casualmente se alían en el otro lado y no se fija tanto la gente en Ucrania, están atacando ellos por su lado, pero tampoco consiguen grandes avances. O sea, eso es la guerra del 14, versión 2023, hasta que, pues, ojalá se produzca algún tipo de alto al fuego, negociación, no lo sé. Eso sería, eso sí, muy bueno para la economía europea, ¿eh? Quitarse sí. eso es una mochila y un lastre, porque decías antes, es verdad que nunca es el año Europa, pero este empezaba a serlo. Estás viendo más el Eurostoxx que el S&P. Siempre se rompe algo para que no lo seamos. Sí, pero... siempre tiene que pasarnos algo, ¿no? Pero podíamos tener suerte y por una vez pues podíamos tener la buena noticia. China era algo que nos podía ayudar también. En su momento era algo que pues el lujo estaba tirando, pero claro, ya no han terminado de entrar del todo. Entonces tampoco parece ser que China nos va a ayudar. Entonces... Pero si se enfría lo de Ucrania como consecuencia de que se calienta lo de Israel, sí podría ser bueno para Europa en el sentido, no digo que se caliente lo de Israel en el sentido que entre Irán, sino me refiero a que se está fijando más el mundo ahora ahí. Si eso de alguna manera ayuda a que haya un alto al fuego, que es lo que tendría que haber, yo creo, porque al final, si no, pues será así eternamente como están ahora, pues en ese caso, como digo, para los mercados europeos sería buenísimo porque nos quitaríamos un gran peso de encima, porque la guerra a los americanos no les afecta tanto, al revés, nos venden más gas y lo tienen muy lejos. Muchos americanos no saben ni dónde está Ucrania ni dónde está España. O sea que, pero es que nosotros lo tenemos aquí al lado. Entonces, bueno, pues nos quitaríamos un problemilla. Pues yo me quedo con estos deseos de paz y casualmente con el último comentario que tenemos en las preguntas y respuestas que pone: gracias Sara, Víctor y Carlos, muy interesante. Así que yo creo que es una gran conclusión a la jornada que acabamos de celebrar.
Yo quiero agradecer una vez más a Víctor que hayan contado conmigo. Encantada de poder compartir un ratito más con él, también con Carlos. Nada, y dar las gracias a todos los asistentes por este nuevo evento y animaros a que, bueno, a que sigáis participando, que de vez en cuando, pues Víctor se saca de la manga aquí con otro analista estrella y siempre nos dan buenísimos consejos. Así que yo, vamos, intentaría estar muy pendiente de ello. Pues nada, con todo eso me despido y que tengáis muy buena tarde. Gracias a ti, Sara, y gracias a todos los presentes y a los que lo van a ver después en diferido. Muchas gracias. Y gracias, Muchas Carlos. gracias. Gracias a Víctor. todo el equipo que está detrás, asegurándose de que, pues, que se nos oye, de que todo funciona. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.